más o menos por el 86. Estaba la clásica maquinita en la farmacia, a 2 calles de la primaria en la que yo iba, y estaban 2 juegos que recuerdo que nos rompían la cabeza a todos. Las Tortugas Ninja, ¿no? Por un lado, y otro que era Gol. Se empieza a crear este modelo de jugador franquicia. ¿Qué es el jugador franquicia? Es aquel futbolista que tuvo cierto éxito en su país o en otro equipo y se va a Estados Unidos como el representante, el portavoz de ese equipo de expansión. De las primeras películas que yo recuerdo con un tema futbolístico es Escape a la Victoria. Como pieza cinematográfica es una gran película. Está basada en un hecho real, en un partido que se conoce como el Juego de la Muerte. Quinto partido, pues, por supuesto que va a haber. Son 46 selecciones, entonces seguramente va a haber quinto partido. Florentino. De Florentino. Fue juntar a los mejores jugadores en ese momento y hacer un super equipo, ¿no? Ya no estamos hablando de un equipo de fútbol, más allá de la rivalidad con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, en un sentido más local de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo más de En Modo Suayed. Estamos en la temporada 4 con el capítulo número 2. Y esta temporada específicamente hablando del fútbol, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Como saben, este año se desarrollará el Mundial de Fútbol de la FIFA y en el Modo Suayed queremos acercarles esto. Este podcast es de la comunidad Suayed para toda la comunidad de la FES Acatlán. El día de hoy nos acompaña mi compañero y estimado Sebastián Roa. ¿Cómo estás, Sebastián? Todo bien, un gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y como ya lo mencionaste en este segundo episodio, pues queremos explorar algo muy interesante y es cómo el fútbol ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural presente en el cine, la música, la literatura, el arte y hasta los videojuegos. Porque, como sabemos, el fútbol no solo se juega en los estadios, también se narra, se canta, se filma y se escribe. Así que acompáñenos en este episodio de En Modo Suayed para descubrir cómo el fútbol ha inspirado el cine, la música, el arte, la literatura y los medios de comunicación. Hoy en Modo Suayed, el balón en todas partes, fútbol y cultura mediática. Muy bien. Y para este capítulo tenemos un gran invitado, nos está acompañando y agradecemos muchísimo al maestro Adrián Maldonado, jefe del Departamento de Extensión Cultural de aquí de la FES Acatlán, amante cinéfilo. Sí. Te apasiona la música y pambolero de corazón. Así es. ¿Correcto? Las tres son correctas. Entonces estamos muy agradecidos de que nos acompañes, Adrián. Al contrario, gracias por la invitación a ambos. Esperemos pasar unos momentos y unos minutos muy agradables hablando de fútbol y de cultura y de medios. Exactamente, porque justo el capítulo de hoy busca que acerquemos el concepto del fútbol a todos estos aspectos culturales, el impacto que tiene en la cultura desde distintos enfoques. Y justo me gustaría que empezáramos desde una forma muy general este fenómeno del fútbol en la cultura. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan relevante un acto como el Mundial de Fútbol a nivel mundial y particularmente aquí en México? ¿Tú cómo ves este fenómeno futbolístico mediáticamente, no? Bueno, yo creo que a nivel mundial, de entrada empecemos que en México es el tercer mundial que se va a celebrar, ¿no? Pues 70, 86 y ahora 2025, bueno, 2026. Creo que el impacto, sobre todo en nuestro país, que es un país que tiene una cultura futbolística hablando antes del fútbol, ¿no? Desde los tiempos prehispánicos, es un deporte que ya está en nuestros genes, ¿no? De entrada, de ahí que viene una tradición muy fuerte a nivel nacional, empezando por ahí. Por otro lado, la tradición futbolística, ¿no? Recordando que desde Pachuca, Hidalgo, está el primer museo de fútbol, ¿no? Donde empieza la cuna del fútbol. Y desde el siglo pasado, la tradición futbolística, no solamente a nivel profesional, sino a nivel local, no profesional, infantil, es muy grande también en el país. Por tanto, si vemos que hay ligas, simplemente hablando aquí en la Ciudad de México, hay más de 300 ligas registradas, 300 ligas registradas, que para este mundial la SEP hizo un torneo infantil o está por hacer un torneo infantil por zonas escolares. Entonces hablamos que realmente el impacto cultural en un sector infantil primero, en un sector juvenil y en un sector mayor, yo les diría así por la forma en que se va a consumir este mundial, es muy significativo. El hecho de que tengamos un tercer mundial también aquí en el país, dejemos a un lado cuestiones políticas y meramente futbolísticas, habla mucho de lo que significa para la región, ¿no? Para la región, no solo para México, sino para la región, el tener un
un mundial. Como bien sabemos, los mundiales teóricamente se van sorteando por continentes, no puede ser el mismo continente dos veces, ¿no? Seguido. Ahora, por cuestiones también de la FIFA, por cuestiones de decisiones de los directivos, ahora se hace un tripartito. Un poco lo que quieren hacer o pasó con la Eurocopa, ¿no? Que fueron varias sedes, ahora el mundial se hace tripartito. Se supone que el siguiente mundial también va a ser, una Copa América también va a ser tripartita, por lo que se está manejando. Y eso habla de que el impacto va a ser todavía mucho más global, ¿no? O sea, si bien la mayoría de los partidos no serán en México, sino en Estados Unidos, Canadá tendrá algunos partidos también, creo que en nuestro país el impacto no solamente es cultural, sino tiene un impacto también socioeconómico muy importante. Empezando desde toda la inversión directa que llega, ¿no? En remodelación de estadios y cuestiones de patrocinios, pero también toda la derrama económica que va a tener principalmente Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que son nuestras 3 sedes. Sí, es correcto. Va a haber un impacto económico, un impacto social, un impacto político, y esto ya se empieza a sentir, ¿no? Sí, desde luego. Aunque ya nos lo habían comentado el episodio pasado, a lo mejor no se siente esa vibra tan futbolera actualmente como se había vivido, nos comentaba el doctor el episodio pasado, en México 70 y en México 86, se sentía como más la vibra del Mundial, ¿no? Y al final creo que como menciona usted, maestro, el público mexicano siempre tiene también la esperanza como de ver pasar a México a una siguiente fase, y creo que también eso nos alimenta como la energía de tener el Mundial ahora en casa, ¿no? De verlos poder triunfar, pasar ese quinto partido, también nos alimenta toda la emoción que esperamos en este Mundial, ¿no? Claro, bueno, aunque recordemos que de locales México sí ya pasó en el 86, yo era muy joven, ¿no? Cuando ese Mundial, bueno, era muy niño en realidad, joven, era muy niño, pero ahí México sí pasa al siguiente, al quinto partido, porque ha eliminado, si no me recuerdo, en penaltis contra Bélgica, creo, si no mal recuerdo. Nunca hemos pasado un quinto partido en un mundial fuera del país, ¿no? Bueno, en el 70 pues, tampoco fue posible. Pero sí, yo creo que ahorita se está calentando el ambiente mundialista. Faltan 4 meses en realidad. El principal estadio todavía no está listo, pero estoy seguro que venga o no venga Cristiano Ronaldo en un par de semanas. Marzo, México-Portugal va a ser un lleno absoluto y ahí se va a detonar todo. Simplemente lo que está haciendo Presidencia, por ejemplo, ¿no? El hecho de no ver de que nuestra presidenta no esté en el primer partido, que además es un acto histórico, porque teóricamente tendrían que estar ahí en el primer partido, pero vamos, esta dinámica que están haciendo de sortear o poner en un concurso de dominadas el boleto 00001, va a empezar a meter al pueblo mexicano tal cual, en esta dinámica por ganarse ese boleto. No sé, quiero ver cuántos videos van a llegar de gente dominando, no sé cómo le van a hacer, ¿no? Para contabilizar eso, pero se va a ir calentando poco a poquito. Quizás, yo el 86 estaba muy chiquito, tenía 4 años en el 86, pero recordando mundiales muy cercanos como el de Estados Unidos, el de Corea, que lo viví aquí en Acatlán como estudiante, ¿no? Que fue una vibra muy buena aquí en la facultad. Yo creo que poco a poco se va a ir calentando más el ambiente, ¿no? Poco a poquito va a estar llegando. La selección tiene que ganar unos partidos también para que el público se empiece a meter más. Quinto partido, pues, por supuesto que va a haber, son 46 selecciones, entonces seguramente va a haber quinto partido. ¿Seguro? No hay manera de que no haya. Estoy seguro que sí, aunque se haya lesionado Malagol. ¿No? Está bien. Sí, ya se confirmó ahí la lesión del portero. Y mira, justamente que hablaban ahorita del quinto partido, que es como un símbolo, ¿no? Ese quinto partido se convirtió como en una especie como de mantra negativo, no sé cómo decirlo, cómo definirlo. Y justo es esta narrativa que a veces se pone cuando estamos en la antesala de un mundial. ¿Qué expectativas hay de la selección? Muchas veces los medios de comunicación pues favorecen la imagen de los futbolistas, casi vinculándolos como héroes nacionales, ¿no? ¿Cómo visualizas tú con esta expertise en estructuras narrativas de cómo se ve previo a un mundial? Casi siempre esta tendencia de hacer una narrativa histórica, de hacer héroes a los futbolistas antes de un mundial, y particularmente los de México, que sabemos siempre ha existido ese vínculo con los medios, ¿no? Así es. Yo creo que ahorita ahí sí hay un pequeño problema, creo yo. Los futbolistas que se pensaba que iban a ser como los
íconos ahorita o estos héroes que estaban preparando en realidad, están lesionados, ¿no? Sí. El caso de Malagón, que se preparó desde la salida de Ochoa, la narrativa fue que Malagón era el portero suplente. Y bueno, lo fue llevando, pero ahorita desafortunadamente ya no va a ser. Ahí hay un tema de quién va a ser el guardameta de la selección. La delantera estaban los europeos. Y ahorita el principal, que es Raúl. Raúl ya retomó, pero justamente Chaquito Jiménez todavía no juega, lleva un mes sin jugar en el Milan. Al parecer ya empieza a retomar entrenamientos, pero digamos que son como los titulares que querían como vender o preparar para hacer estos héroes que ahorita necesitan nuestra selección. Yo veo ahí ahorita un pequeño hueco. Sí. Un pequeño hueco que no se ve por dónde se pueda llenar. Ahí está, claro, la selección un poco reforzada por el equipo de las Chivas en el partido anterior contra Islandia, si no me equivoco fue, sí. Que pues ganaron y metieron un 4-1 o 4-0, pero no se ve una figura que salga ahorita o que sobresalga. Sí. Y que realmente sea como esta figura histórica que nos sirva como motor para terminar de meter quizás a la gente en el Mundial, ¿no? Sí. O sea, ¿quién va a ser esa figura que ahorita, a unos meses, no está claro? No hay un defensa que destaque. Sí, como en otros años estaba Márquez, estaba el Chucky Lozano, el propio Chicharito en su momento, pero ahorita Giovanni Dos Santos, incluso con sus matices. Vela, que fue a uno, pero era Vela, ¿no? Sí. Pero ahorita no hay un jugador que justamente empiece a crear o a llevar esta narrativa que empezaron hace un año. Hace un año con el retiro de Paco Memo, ¿no? Año y medio más o menos. Y que ahí se empezó a armar esa selección que desafortunadamente ahorita por cuestiones de lesión se les han caído esas personas, esos jugadores. Entonces, ¿quién va a jugar? Y de mis Pumas no hay ninguno, entonces... Es que el Chino Huerta ya no es seleccionado. El Chino Huerta ya ni juega. Sí, exactamente. O sea, hay una pequeña crisis. Bueno, una gran crisis y justo coincide cuando a México le toca ser local. O sea, crisis en cuanto a figuras, a íconos, y la gente por ahí percibe, ¿no? Tiene esta expectativa de qué va a pasar con México, qué va a pasar con la selección, pero lo comentaba Sebastián, la esperanza es como muy importante, se blinda. Sí, se pierde. Sabemos que no tenemos equipo para ganar, pero siempre tenemos la esperanza de que algo pueda pasar. Yo creo que quizás ahí el trabajo del Vasco Aguirre sería armar un equipo. O sea, armar un equipo, a lo mejor no plagado de figuras, pero si él puede armar un equipo que se fortalezca en todas las áreas. Aguirre lo hizo muy bien al principio, cuando tomó el mando de la selección. Él era prácticamente el portavoz de la selección, era quien daba la cara por la selección, y un poco como que lo fueron bajando, empezando el discurso de los jugadores. Pero ahorita que ese discurso ya no es, creo que Aguirre debería de tomar el control como lo ha hecho y lo sabe hacer muy bien. Sí. ¿No? Es una persona muy preparada en todos sentidos. Sí, por ahí es donde tendría él ser la figura, ¿no? El líder que lleve a este grupo. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En lo deportivo ahí con la selección. La verdad es que sí estamos emocionados. Sí, aquí mismo en la FES Zacatlán hemos tenido este acercamiento con el Mundial también, para que, pues, sabemos la relevancia mediática que tiene, la relevancia cultural, porque el fútbol es cultura en México y es algo muy importante. Y justo acercándolo a este tema cultural, Adrián, pues el fútbol se ha visto representado en varios medios históricamente, ¿no? Así es. El fútbol ha estado presente en la pintura, ha estado presente en el cine, en la música. Y tú, con esta visión que tienes de conocer mucho esta parte de las expresiones culturales, artísticas, ¿cómo ves tú al fútbol? Vamos a empezar, si quieres, con el cine, ¿no? Okay. Como esta parte de llevar un discurso en los medios, de qué relevancia ha tenido en ciertas obras cinematográficas. ¿Qué nos podrías tú comentar de esa relevancia que tiene el fútbol, ya particularmente en el cine, por ejemplo? Ok. Bueno, pues como platicamos ahorita un poquito fuera del aire, ¿no? De las primeras películas que yo recuerdo con un tema futbolístico es Escape a la Victoria, que creo que lo mencionaron en un podcast anterior, también lo mencionaron. De entrada, como pieza cinematográfica, es una gran película. Está basada en un hecho real, en un partido que se conoce como el Juego de la Muerte. Está basado en un episodio de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes ocupan Kiev y el ejército alemán quiere jugar un partido de fútbol, para desestresarse, para lo que sea. Convocan un equipo de jugadores de Kiev
Y pues desafortunadamente pierden los alemanes, o afortunadamente para los jugadores ganan, y resulta que los fusilan, ¿no? Los fusilan porque pues les ganaron a los alemanes. Y de ahí, en el 81, se hace una, pues digamos, se basa en esa historia para hacer esta película que tiene una gran diferencia. Aquí la intención es que, bueno, está protagonizada por Sylvester Stallone, que es el portero, ¿no? Rocky de portero. Pelé como medio central de todo el equipo, y el gran actor Michael Caine como un soldado capturado que es el capitán del equipo y el alma. Y la jiribilla que tiene la película, que es donde tiene ese impacto, en la historia original ellos lo que quieren es escaparse en el medio tiempo. Entonces planean todo porque acaban un túnel en su vestidor y van perdiendo. En el primer tiempo van perdiendo 1-0 con los alemanes. Y cuando se llega el primer tiempo, se van al vestidor, se empieza a meter al túnel y Michael Caine le dice, no, si escapamos vamos a quedar mal, mejor vamos a ganarles. Y entonces ahí vamos a dejar en ridículo a los alemanes. Y regresan al segundo tiempo, y cuando empatan y cuando meten el segundo gol, la gente se desborda y se baja a la cancha. Y entonces ahí se camuflajean con todo el público y se escapan, ¿no? Por eso se llama Escapa. Es una gran película, como para empezar este tema, porque además de que refleja un hecho real muy lamentable, pues digamos que aborda muy bien el conflicto bélico que existía con el fútbol, ¿no? Y es una gran obra cinematográfica, pero ahí la historia del cine con el fútbol es muy larga, ¿no? Y hay un sinfín de ejemplos que podremos dar, pero quizás abordando el tema que tenemos el día de hoy, sí pudimos hablar con uno que tú señalas, que es Gol, ¿no? Gol me parece que es un ejemplo, que es una película de un corte comercial, ¿no? Es un corte 100% comercial, pero ¿por qué es importante? Porque esa película refleja muy bien lo que es la industria cinematográfica y su vinculación con otras áreas, en este caso como el fútbol. Si bien Gol 1 se llama, es como Vive el Sueño, o Refleja el Sueño, Sueño Imposible se llama la 1. Sueño Imposible, ¿por qué? Porque además es un migrante que llega a Inglaterra, que va a jugar a un equipo chico en Inglaterra, y Gol 2, que es Vivir el Sueño, es el brinco de este chico al Real Madrid, ¿no? ¿Por qué digo que es relevante? Porque además es una película comercial, si no recuerdo, de Fox Searchlight, y Fox Searchlight es esta casa productora que busca películas independientes, entre comillas, pero con un presupuesto considerable. Les va muy bien en taquilla, hacen Gol 2, y se unen a un equipo de gran franquicia y tradición que es el Real Madrid. Y ahí empieza un andar de ciertos equipos en el cine como un producto de mercadeo del fútbol, no tanto como un producto cinematográfico, que eso es lo interesante. El Madrid ahí empieza, si recordemos sobre todo Gol 2, no tanto Gol 1, Gol 2 es del 2007, un año después de que terminan los Galácticos, ¿no? Este super ultra equipo del Real Madrid, con Zidane, con Beckham, con Ronaldo, con Figo, que obviamente cayeron ante los Pumas en la Copa Santiago Bernabéu, 1-0. Con un golazo. Con un golazo, además. Tenían que decirlo. Exactamente. Pero, porque aparte, ese partido, que entró a lo de música, es curioso la historia de cómo no te voy a querer con el Real Madrid y con los Pumas. Pero bueno, a raíz de ese equipo galáctico, que realmente es como de los grandes equipos como corporativos, porque realmente se vuelve, o sea, el trabajo de... Ay, se me fue el nombre del presidente del Real Madrid. Florentino. De Florentino, fue juntar a los mejores jugadores en ese momento y hacer un super equipo, ¿no? Ya no estamos hablando de un equipo de fútbol, más allá de la rivalidad con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, en un sentido más local de Madrid. La intención de Florentino era hacer el equipo de fútbol, ¿no? Pero no solamente para eso, sino para brincar fue una campaña, con ese equipo empiezan las campañas futbolísticas a nivel global. Entonces ahí empiezan las pretemporadas, se empiezan a ir a Asia, a Estados Unidos, ¿no? Que también es una historia muy buena para el tema de hoy en mercadeo, sobre todo con Beckham. Se empiezan a ir a África, entonces ahí empiezan como esta visión global del fútbol a raíz de una película que es Gol.
Sí. ¿no? Entonces, ahí la industria cinematográfica le sirve al fútbol como un aparato de difusión global. Un trampolín mediático y Exactamente. de mercado. Y de mercado, que ayudó muchísimo. Un poco lo que pasó en nuestro contexto muy nacional en los años 70 con el chanfle, por ejemplo. Ok, ¿no? Finalmente... Un clásico. Un clásico, pero finalmente el cine, digamos que en proporción, claro es, el Emilio Azcárraga no, el Tigre Azcárraga hace con Roberto Gómez Bolaños y el chanfle lo que Florentino hizo con el Madrid y Gol, ¿no? Qué manera de vincular y de difundir más el americanismo que con una película con su máximo actor del momento, con el equipo que querían llegarle al pueblo, a los ricos y al pueblo y a todo el mundo, y hacen el chanfle y se vuelve un fenómeno. Sí. Más allá del futbolista fenómeno con Resortes, que es una excelente película, finalmente el aparato cinematográfico nacional con el aparato televisivo hacen una conjunción muy buena con uno de los equipos más importantes en nuestro país y se vuelve un fenómeno el chanfle. Un fenómeno que lleva al americanismo yo creo que a lugares en los que ahorita ya no está, ¿no? Pero creo que ahí sí sirve mucho como catapulta. Y sigue siendo referencia, ¿no? Y sigue siendo una referencia. Te pegas raro al balón y como el chanfle la metiste, ¿no? Y tenemos se convierte en un concepto, en una idea cultural que surgió de una película con una intención de marketing. Sí, ¿no? sí, claro. Que finalmente, pero también el sector no tan comercial independiente hay muy buen cine de fútbol. Hooligans es una película inglesa que toca un tema de los temas más fuertes que hay en el fútbol europeo, que son literal, en este caso la hinchada que se conoce como los hooligans, estos grupos, pues digamos, como de mayor fuerza de seguidores que se dedican pues, literal a golpear a los rivales, que afortunadamente en Inglaterra no estuvo vetado, pero sí tuvo varios conflictos en algunos mundiales por estos temas. La verdad es que no las barras argentinas o las barras latinoamericanas son otra cosa, pero los seguidores europeos, principalmente los hooligans, en esa película están muy bien retratados. No creo que es una película muy interesante. En otro sentido, a nivel Latinoamérica, yo creo que uno de los referentes y sobre todo porque es una animación, sería Metegol. Metegol es una excelente película que hablan un poco de la figura o hacen alusión a Cristiano Ronaldo como aquel jugador que sale de un pueblo chiquitito, que se vuelve una mega ultra estrella, que regresa al pueblo porque está enamorado de la chica que dejó en el pueblo, que resulta que es la novia de su rival en Metegol, en el jueguito de Metegol, y entonces se hace un partido, ¿no? Se hace un partido de fútbol contra las mega estrellas, contra los pueblerinos. Y los pueblerinos es el párroco, el maestro, el cantinero. ¿Dónde está la magia del cine, en este caso? Que los jugadores del Metegol cobran vida. Ok. Metegol es el futbolito. El futbolito, futbolito. Bueno, Metegol se conoce así en Latinoamérica, futbolito en México. Y entonces cobran vida a los jugadores. Y hacen equipo con los humanos, ¿no? Del pueblo. Y ganan el partido. Es una gran película de fútbol, es muy bonita, ¿no? Es una película muy tierna, muy bonita, de un presupuesto muy, muy, muy bajo, pero que sirvió mucho para, sobre todo, hacer la difusión en el cine en Latinoamérica. Y en México, pues hay muchísimas películas, creo que de películas serias como Tiro de Gracia. Tiro de Gracia es una película que habla sobre unos mafiosos, que habla sobre un contexto social violento en México, que se desarrolla a lo largo de un partido de fútbol. ¿No? Entonces está la narrativa, mientras los judiciales y como digamos los narcos están baleazándose o están en la persecución, pues se van al puesto de tacos y ¿cómo va el partido? No, pues qué tanto, porque es una final además. Entonces todo sucede en la duración de un partido de fútbol. Es una muy buena peli. Esa que está por ahí. Atlético San Pancho es una gran película también, que tiene que ver con fútbol infantil, ¿no? Que tiene mucho impacto. Es ahí el técnico es en paz descanse, se fue su nombre, Ernesto. Te les digo quién es el técnico. Este gran comediante mexicano, no es Héctor Lechuga. Ahorita les doy el título, les doy bien el nombre del técnico. Pero es una gran película, Atlético San Pancho, y por supuesto de la mano de Cuarón, Rodo y Cursi, ¿no? Claro, que esa se volvió también cultura mexicana, ¿no? Sí. Que además de combinar
el cine combina también la música en la historia. Sí. Quiero que me quieras, ¿no? Es todo un clasicazo. Pero Rudy Cursi creo que hablando del nuevo cine mexicano, de nuevos directores mexicanos, pues digamos que Cuarón, pues sabemos el referente que tiene, sí. Y Rudy Cursi es una película que retrata muy bien esta parte de, no tanto de los futbolistas, sino de la gente, de los cazatalentos, digamos. Sí, ¿no? Del negocio, ¿no? De los cazatalentos del negocio, pero está muy bien personificado con el personaje argentino, que es el cazatalentos, ¿no? Y es una realidad. Es una realidad sobre todo esta migración latinoamericana, principalmente argentina, en nuestro país, que yo en parte creo que le ha hecho mucho daño, ¿no? Mucho daño, no tengo nada en contra de ellos, pero creo que el fútbol mexicano se ha retrasado un poquito por toda esta apertura de puertas que hubo. Pero la película retrata esa parte de cómo engañan también a los futbolistas, cómo el promotor, es como una doble moral del promotor en todos sentidos, todo lo que hacen para convencer a un futbolista, pero después para dejarlo en bancarrota, porque el promotor pues lo que quiere es hacer negocio. Claro. ¿No? O sea, no tanto que sí les guste el fútbol, pues sí les gusta, pero pues hacer negocio y apostar literal al mejor postor, al mejor jugador para su venta. Sí. Y Rudy Cursi, por otro lado, pues tiene una gran vinculación musical, porque pues de entrada, pues uno de los dos actores principales, en este caso el personificado por Gael García, pues quiere ser cantante, ¿no? Y es uno de sus sueños, es como el sueño del futbolista. ¿No? El verdadero sueño, ¿no? Ajá, el llegar a ser un gran cantante, una superestrella en todos sentidos. Y ahí también como la crítica es muy buena, ¿no? Es muy buena esa crítica a lo que podría ser el fútbol, al menos en México, ¿no? Al menos en México. Y conectando también justo esta parte de la música, también es notable la relación que tiene el fútbol con la música y cómo se ha pues vuelto también parte de la cultura con estos temas de los mundiales, cada 4 años tener el tema de un mundial, que creo que en estos últimos 2 mundiales ya no ha sido tan fuerte como mediático. El boom de la música o tan mediático como lo dice Ariel, pero sin embargo si nos vamos para atrás, el Waka Waka, creo que es el más famoso con Shakira. El de Ricky Martin en el 98 fue el de la Copa de el 98 fue un bombazo ese yo creo que de ahí, ¿no? O sea, hay varios temas considerables como ícono, ¿no? Como himnos de los mundiales. Para mí uno de los más curiosos es del Mundial de Chile, que es un rock and roll, ¿no? Es un rock en el 62. Sí, el rock del mundial, inclusive se llama. Es una gran canción, y porque sobre todo por el género, además. Claro. Quizás por la época, ¿no? El rock and roll estaba ahí más en auge, pero grandes temas, recordando los mundiales, pues el del 86 estuvo curioso porque además ahí la selección alemana hace un tema, ¿no? México, mi amor se llamaba, si no mal recuerdo. Y salía, me recuerdo muy bien el videoclip, porque era una cabina como esta, y estaba el equipo alemán cantando México, mi amor, mi amor. Una cosa de fútbol, pero ahí los alemanes hacen un tema en particular para promocionar a la selección. En términos de marketing, si no me equivoco, es de las primeras selecciones, si no es que la primera, que canta una canción original, que escribe una canción original y se la canta a un mundial. Hablando de los alemanes. Sí. ¿No? Que es una selección. Sí, fue iniciativa de ellos y en un idioma que. La cantan en español. Órale. Es una canción en español y aparte están todos rígidos, ¿no? Así, me recordó mucho aquel video en el que presentan el himno de la América, que están todos ahí paraditos y la están cantando así. ¿No? Así como todos muy, muy, muy rígidos, pero pues la cantan y fue una estrategia de los alemanes para acercarse al país. Sí, y porque buscaban que también los fanáticos los apoyaran, fueran casa. Y les resultó. Sí. La verdad a la final se toparon con el Diego, ¿no? Sí. Pero bueno, fue una gran estrategia esa. Y México 86, el mundo unido por un balón, creo que es un tema mundialista bastante interesante. Que curiosamente, hablando de música, en el 86 sí se hace el alemán, se hace el himno oficial, pero realmente el verdadero himno es el de la Chiquitibum, ¿no? O sea, realmente es una cosa que sale del pueblo, que sale en los estadios, que sale de una cervecera, además. Fue un comercial. Fue una marca de Carta Blanca. Carta Blanca.
carta blanca, pero sale impulsado porque... No estamos haciendo comerciales. No. Pues finalmente es pues es lo que es una marca de cervezas, ajá, ¿no? Pero que toma un impulso importantísimo por una aficionada, ¿no? Okay. En el comercial, ¿no? Que se conoce como la Chiquitibum. Y ese realmente se vuelve el tema musical del mundial. Sí. Y hasta hoy día, para ciertas generaciones, es el referente. Sí. ¿No? O sea, ¿te acuerdas del México 86? Y te acuerdas quizás del alemán. Pero si tú mencionas 86, claro, la Chiquitibum y la canción, ¿no? Sí. Esa canción se volvió algo importante. Y en temas musicales a nivel global, pues hay como muchos. Quizás lo más clásico sea un himno arropado por en todos los deportes, que es We Are the Champions, que es como el himno que se toca cada vez que campeona alguien, ¿no? Sí. En el fútbol principalmente. Pero creo que, como lo contamos hace ratito, el tema musical, sobre todo en Latinoamérica, es muy importante, ¿no? Sobre todo por las barras argentinas y uruguayas. Claro. ¿No? Ahí ellos arropan ciertas canciones, principalmente de los Cadillacs, de la Mosca Tsetse. Tienen por ahí también, hay una de los Divididos muy importante. Pero todas las barras lo que hacen es tomar estos cánticos, adaptarlos a los colores, ¿no? Sí. Adaptarlos a un jugador y hacer los cantos de apoyo pues a lo largo del partido. Sí. Un dato curioso, hablando de nosotros, es el Cómo no te voy a querer de los Pumas, sí. Que está basado en uno, no estoy muy seguro si es un himno o es uno de los cánticos del Emelec de Ecuador, que se llama Cómo no te voy a querer. El coro es el mismo, Cómo no te voy a querer, cómo te voy a querer. Lo que todo cambia son las estrofas intermedias que le cantan a la tradición de Ecuador y del Emelec. Pero aquí hay un dato relevante. Cuando México empieza a participar en el 2000 en la Copa Libertadores. Okay. El torneo sudamericano de... el torneo... la Copa Libertadores va de... Es toda Latinoamérica, ¿no? La sudamericana son ciertos países sudamericanos, y también jugó ahí México. Pachuca, ¿no? La ganó en algún momento. Pachuca la ganó, a Pumas se la robó el Boca, pero bueno, llegaron ahí a la final. Pero cuando llegan los equipos mexicanos a la Libertadores, tienen ese impacto en Sudamericana Libertadores. Hay una cuestión que ciertos integrantes de porras se van a Sudamérica, especialmente a Argentina. Y los argentinos pues empiezan a ayudar a armar porras, a armar cosas, y les enseñan los cánticos. Y la Rebel es una de las porras que se arma así. ¿No? Yo se los comento porque yo fui parte de la Rebel cuando empezaba. Ándale. De hecho, íbamos a hacer la Rebel Acatlán. Sí. Ajá, teníamos un proyecto de hacer la Rebel Acatlán. Fuimos solamente a 2 partidos y ya no volvimos a ir. No se pudo. Estaba muy lejos. ¿Y cuánto tiene de eso, maestro? Uy, pues la Libertadores empezó en el 2099, 2000 por ahí. 26 años. Ahí los que jugaban, nos gustaba el fútbol, pues ahí nos íbamos al estadio y queríamos nuestro proyecto. Y la Rebel fue una de las porras que en México que tuvo más impacto, ¿no? O sea, realmente Pumas, por ahí cuando fue bicampeón, ¿no? En 2004, o sea, su motor fue siempre la porra, y fueron justamente estos cánticos. También en el América, también en otros equipos han tomado canciones. No sé, recuerdo uno que cantaba el América de la Negra Tomasa. La adaptaban a cánticos de la América, ¿no? Y es como de alguna forma también la música se convierte en este referente cultural y se proyecta a través del fútbol. Y ya no se hace tanto en México porque hubo un tema de violencia y no se quería promover ese tipo de conductas muy sudamericanas, muy argentinas. Sí, muy... Pero que sí daban. La verdad es que si ibas a un estadio y veías cómo se organizaban los cánticos, esa parte, la verdad es que sí vestía mucho un partido de fútbol. Claro. De hecho, por ahí en una entrevista, había una banda en los 90s que se llamaba Radio Caos, una banda de grunge, ¿no? Hablando de los principales movimientos de música de los 90s. De las pocas bandas de grunge latinoamericanas, esta que se llama Radio Caos. Y Claudio, su vocalista, yo tuve la fortuna de producirle un video a él, ¿no? Como solista. Y platicando, él me comentaba que la porra ritual de la América está basada en la canción Ritual de Radio Caos. Que de ahí toman el nombre. Es una cosa pues, curiosa, ¿no? Son anécdotas. Por ahí curioso, pero que por eso toman el nombre de esta gran canción. Y bueno, retomando lo del ¿Cómo no te voy a querer? ¿A dónde va lo curioso? Y hasta dónde puede llegar un cántico. Cuando nuestros Pumas se van a jugar la
la Copa Santiago Bernabéu con el Real Madrid, que la ganan, ¿no? A los Galácticos. Cuando ellos empiezan a cantar el Cómo no te voy a querer, cuando van ganando, pues la gente del Madrid no sabe qué hacer, ¿no? La hinchada, ¿no? Madridista. Y yo recuerdo mucho ese partido porque estaba callado el estadio y se escuchaba el Cómo no te voy a querer. Sí, sí, sí. Y de el ahí, Goya, además. Ajá, y el Goya. Y de ahí la hinchada toma el cántico. Toma el cántico del Madrid para... En ese momento ganan la 9ª Copa, la 9ª Champions. Okay. Y la adaptan. Adaptan todo el Cómo te va a querer y la terminan como que ganan la 9ª. O sea, se plagiaron el ¿Cómo no te puedo querer del Madrid? Y de ahí se queda ya, es uno de sus grandes cánticos. Sí, ahorita, eso no me la sabía. Hasta hoy en día, o sea, el ¿Cómo no te voy a querer también lo canta... Es la porra merengue basada cuando pierden la Copa Santiago. Santiago. Viene con todo cargado de Pumas, ¿no? Está bien. No, bueno, es que está interesante porque México también ha sido ese impulsor en mucha cultura en Europa, ¿no? Sí, sí, claro. De alguna forma son un poco más, por su cultura, a lo mejor más tímidos los alemanes. Y, por ejemplo, lo que pasa en los mundiales, cuando México va ganando el cielito lindo. Cielito lindo. El cielito la lindo gente se queda olas. paralizado escuchando el cielito lindo y es un tema cultural y un tema de trascendencia deportiva, ¿no? Así es, que se retoma. Ya, de hecho, en un anecdotario diferente, sí hay unas cosas que te llenan de orgullo como mexicano. Cuando entras tú al Museo del Santiago Bernabéu, lo primero que entras al ver es el Pichichi de Hugo Sánchez. Bueno. Así está en la entrada. Sí. Y dices, wow. A veces a Hugo Sánchez se le valora más afuera que aquí mismo, ¿no? Sí. Eso es algo que tenemos que no tenemos otro como él, ¿no? No hemos tenido no, otro. ese sí está complicado. Pero bueno, también en música, por ejemplo, los europeos creo que... finalmente los ingleses, obviamente por la tradición inglesa musical y por la tradición inglesa futbolística, ¿no? Los ingleses, si bien tienen una gran cantidad de canciones que adaptan, creo que unos ejemplos como más comerciales que podemos reconocer casi la gran mayoría de todos los que escuchemos y nos gusta el fútbol, es el caso de los hermanos Gallagher en Manchester City y la marca Adidas, por ejemplo, ¿no? Creo que es una sinergia bastante interesante, porque además de de que los hermanos Gallagher son de Manchester, ¿no? Principalmente le van al City, odian al United, que el United tiene una gran historia musical también, no tanto como la de Liverpool, pero finalmente lo que hace Adidas con el fenómeno del City, con Oasis, y que tiene una línea solamente de playeras de fútbol con ropa deportiva de la marca Oasis, o sea... Sí, y están padrísimas. Y aparte, bueno, también muy particular lo de Oasis porque ellos en algún momento fueron dueños de acciones del Manchester City y prometieron reunirse si el City era campeón de la Champions. ¿no? Sí, claro. Pues una vez que el City es campeón de la Champions, viene este reencuentro esperadísimo de más de 10 años de que no se integraron. Entonces el fútbol también de alguna forma promueve que grupos se reúnan. Así es. Los hermanos Gallagher, súper fanáticos del City. Y también lo que pasó el año pasado con Black Sabbath, ¿no? En el estadio del Birmingham, de la ciudad. Donde eran entonces también el tema cultural del fútbol, los murales que se pintaron de fútbol y de Black Sabbath. Entonces, toda esta parte... cultural, musical, ha estado muy vinculada al fútbol. Y pasando ahora justo a este tema de los murales, vamos a hablar del arte plástico, de la pintura. Ok. ¿No? Porque también es una forma de cómo se representa el fútbol en esta expresión más pictórica. Quizá, a lo mejor no tengo yo una referencia muy académica en pintura de fútbol, a lo mejor sí la hay, pero sobre todo en murales, ¿no? En pintura más callejera o expresiones mucho más underground, podríamos decir, que se representa, ¿no? Bueno, en temas plásticos, las primeras referencias que hay, hablando en temas históricos, en las vanguardias artísticas, ¿no? Que empiezan en el siglo pasado, una de las principales vanguardias es el futurismo italiano. Okay. El futurismo italiano era una vanguardia artística que apostaba por la velocidad, que apostaba por el movimiento principalmente y por las maquinarias, ¿no? Eran como uno en su decálogo de actividad, pues eso era como las tres principales. Y en el futurismo abordan en la pintura al fútbol. Y hay dos obras muy importantes. Una que se llama Il Calcio, que es, para que se den una idea, la idea futurista son líneas como muy rectas, muchas fugas.
lo que ellos quieren plasmar pictóricamente hablando es el movimiento. Okay. Eso es lo que ellos quieren captar. Y tienen otra obra muy importante que se llama Dinamismo Futbolístico. Dinamismo Futbolístico. Esa obra es la principal, es un portero que disputa el balón en el aire con 2 jugadores. Es una obra estéticamente muy bonita, llena de triángulos, ¿no? Es una obra muy geométrica que justamente maneja los principios futuristas de movimiento y que retrata en el 18, si no me equivoco, de 1918 esa pintura, retrata de manera excelsa. Es una obra de gran formato, además no es un mural, pues una obra de gran formato. Retrata lo que era el fútbol en Italia en ese momento. Okay. ¿No? Entonces, digamos que como primeros referencias pueden ser esos. En México, mucho más contemporáneo, evidentemente, hay un artista que le gusta mucho el fútbol y que lo aborda muy bien. Es uno de los artistas contemporáneos que tenemos, es Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es un artista contemporáneo multidisciplinario, vamos a dejarlo así, porque hace mucha instalación, hace mucha como escultura, pero sus obras están basadas una buena parte en fútbol. No sé a quién le vaya, ¿no? Pero sus obras están basadas en fútbol. Tiene 2 muy bonitas. Tiene una que es una calavera que, si no me equivoco, se llama Mortem. Es una calavera literal basada en esquemas de gajos de balón de fútbol. Entonces está en blanco y negro, pero en lugar de ser un balón, es una calavera. Okay. Y tiene otra instalación, ahorita no recuerdo el nombre, pero son puros balones ponchados. ¿No? Entonces, ese sí es una crítica al fútbol, literal, es una crítica a cómo era el fútbol. Es una obra, si no me equivoco, de los 2000 y habla sobre como el estado del fútbol nacional en ese momento. El simbolismo también que tiene que ver. Son varios balones ponchados. Sí, ¿no? Y Gabriel Orozco, pues, un artista, pues, digamos, como un poco tirado o con una crítica hacia el consumismo. Una de sus últimas obras es un Oxxo. Está bastante extraña. Todo es marca Gabriel Orozco. Bueno, que si hablamos de consumismo, creo que sí. Todo es marca Gabriel Orozco, pero aborda muy bien el tema futbolístico. El pop art también, por ejemplo. Claro. El pop art es un tema que lo aborda Warhol, ¿no? Warhol no tanto. Hay un artista que se llama Peter Blake, que es un artista inglés, que es del movimiento de pop art. Pero Peter Blake lo que él hace es hacer mucha estampa, mucho póster, muy, muy, muy colorido, como a términos del pop art. Y juega mucho también con casacas, con playeras de fútbol, en un sentido muy, muy colorido. También obras bueno, esas son como de pequeño formato, pero el pop art es otra de las disciplinas que aborda de manera directa el tema del fútbol. En cuestiones de murales, como comentas, quizás no haya murales en el sentido estricto del muralismo mexicano, pero sí más en el sentido de graffiti. Sobre todo hoy día, bueno, hoy día entre comillas, más bien en los 90s y en los 2000s, cuando Nike y Adidas tienen como una pequeña rivalidad ahí futbolística. Hablando de México en lo particular, empezaron a unirse con grafiteros para grafitear principalmente la colonia Condesa. Y hacían murales con temáticas de fútbol. ¿No? Tendremos como que ahondar un poquito quiénes eran los grafiteros, pero las campañas eran muy buenas. Sí, aparte eran grafitis de calidad. Sí. Yo recuerdo ver algunos y sí eran, o sea, de este tipo de grafiti casi simulando fotografía. Sí, ¿no? Como muy hiperrealista. Y la verdad es que sí eran muy vistosos, honestamente. Sí, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí el graffiti jugó mucho porque también, sobre todo en el contexto de la marca Adidas, sin hacer comercial, ¿no? Que recordemos nada más históricamente, haciendo un parteaguas, mientras Nike se va hacia lo deportivo al 100%, Adidas se va hacia lo artístico, ¿no? Mientras en cuestiones de historia Nike agarra a Michael Jordan y le roba todo el foco deportivo a Adidas, y Adidas agarra a Aerosmith y agarra a estos raperos, a Run DMC, y entonces Adidas se vuelve al mundo de la musical con una canción que se llama Rock This Way. Es una fusión de Run DMC con Aerosmith, y crean los Adidas Run DMC. Y de ahí la historia de Adidas, la música y el deporte. Con Korn, con otros grupos que se han convertido. Y ahí empieza... Con el propio Oasis, ¿no? Con el ya más actual también con Kanye West, que sacan los Yeezys,
Exactamente. Esta parte de Adidas, ¿no? Sí, entonces ahí pues justamente toda esta cultura urbana, que es más de Adidas que de Nike, y que se une ya a otras disciplinas como el graffiti para hacer esta fusión, ¿no? Esta fusión de disciplinas y de artes plásticas, abordarlo también en el fútbol. Ok. ¿No? Pues vamos a pasar a las expresiones, digamos, ya más recientes, ¿no? Desde temas en redes sociales, desde temas de videojuegos, Sebastián, ¿no? Bueno, sí, en videojuegos pues tenemos el FIFA. Digo, antes de ese salió el Pro Evolution Soccer, que era el PES, que yo me acuerdo que no me tocó vivirlo, pero sí lo llegué a jugar en el Play 1, en el Play 2. Un juegazo. Un juegazo, sí, yo me acuerdo, o bueno, mis hermanos me lo cuentan, porque a ellos sí les tocó que se pasaban horas jugando, era como una innovación. Para ese momento, maestro, era una innovación total tener un juego de fútbol. Sí. Pues bueno, yo nunca fui de PES, ¿no? En realidad, yo fui FIFA. más... FIFA. Sí. Ahora, porque también es eso, ¿no? Es un poco despectivo, ¿no? Pero el atribuir a quien les gusta el videojuego de fútbol, pues los FIFAs. Sí, Entonces sí, también sí. es una referencia cultural. Sí, claro. Al fútbol. Pero bueno, yo, en cuestiones de videojuegos, yo recuerdo, cuando estudiaba la primaria, ¿no? Más o menos por el 86, estaba la clásica maquinita en la farmacia, a 2 calles de la primaria en la que yo iba, y estaban 2 juegos que recuerdo que nos rompían la cabeza a todos. Las Tortugas Ninja, ¿no? Por un lado, y otro que era Gol. Ok. Sí. Y entonces era ese juego, era como una pequeña Champions, en que estaba el Inter, el Milan y la Juve. El Madrid, el Barça, el Atlético, y creo que era el City, no, el United y no sé qué otro. Eran 8 equipos. Faltaron los Pumas ahí. No, estaban los Pumas, sí, exactamente. Pero era un arcade, ¿no? O un arcade. Yo estoy seguro que es el primer arcade de fútbol que existió. Con esos 8 equipos jugabas a un torneo europeo. Solamente era como muy bidimensional, ¿no? Era muy rudimentario, pero era muy buena máquina. Sí. Yo, como que la primera que yo recuerdo en un arcade de videojuegos, recuerdo esa. Y de ahí recordaría el Super Soccer Champ, que también es así como de los primeros videojuegos que existieron. Ese sí fue un parteaguas, el Super Soccer Champ, porque pues no había juego de casa de fútbol, y Super Soccer Champ fue como el juego de fútbol. Igual muy arcaico, ¿no? En la tecnología. Y de ahí ya podemos brincar pues al PES, al FIFA, ¿no? A todo. A toda la industria. A toda la industria. Porque fue... han sido de los juegos más vendidos, ¿no? Franquicias de videojuegos que año con año salían y que ahorita están pasando por un cambio, cambio de nombre, cambio por temas económicos, están reestructurándose y creo que han perdido más de lo que han ganado, me parece. Pero sí se convirtió en un fenómeno que incluso hay jugadores de este tipo de videojuegos profesionales, o sea, que se dedican a eso, que es un deporte aparte, ¿no? El eSport. El eSport, finalmente, creo que hay un acierto que tiene que ver, creo, con lo que empieza a hacer en los 90 también ESPN, ¿no? Este network o la cadena de deportes. Ellos, creo que todo eso viene, creo yo, de este derivado que hacen en finales de los 90, 2000 con los Extreme Games. ¿No? Entonces, si bien ellos se dan cuenta de que están los deportes tradicionales, pero se dan cuenta que hay una rama que está no vista, que son todos estos juegos extremos, ¿no? El patinaje, el patinar normal, el de snowboard, todo este tipo de juegos más callejeros que estaban ahí como abandonados. Y pues ESPN se pone las pilas y arma los Extreme Games en todos sentidos, la bicicleta, sobre todo la bici de acrobacia. Y de ahí empiezan a derivarse de esa rama, empiezan a buscar, ya a ver otros fenómenos como los videojuegos, y se arman de ahí ya las copas mundiales pues en este caso de fútbol, ¿no? De los eSports. Y hay selecciones tal cual, ¿no? Así como está la selección de física o en 7 o en soccer, está la selección de videojuegos digital que están ahí listos para ganar, ¿no? Y son grandes torneos. O sea, el impacto a nivel global es muy interesante. Y el impacto no solo en los videojuegos, también como negocio. O sea, recordemos que se peleaban a los jugadores para salir en las portadas del FIFA, por ejemplo. O las franquicias, ¿no? Las franquicias. Yo me acuerdo que en el 2010 salió
Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba en el Chicago Fire. Sí. Era la portada con el Chicharito del FIFA. Sí, O Ah, sea, bueno, eso también fue otra, que empezaron a ser futbolistas mexicanos Ajá. en las Sí. portadas. Digo, solamente para el mercado mexicano, me parece. Así sí, porque ¿no? regionalizaron. O sea, como que tropicalizaban las portadas, entiendo, ¿no? No sabía, Pero- viví sí, engañado ajá. toda mi Sí, vida. sí, no, imagínate, porque siempre, año con año salía Cuauhtémoc Sí. Blanco, Lobar, o sea, sí como que tropicalizaban portadas y en Sudamérica te ponían a, no sé, a algún jugador importante. Sí. ¿no? Y eso, sobre todo el caso de los mexicanos, en el sentido de los videojuegos, es interesante en las portadas, porque justamente cuando empieza la expansión de la Liga Americana, ¿no? Y con el primer jugador franquicia, que es un tema que tocaremos más adelante, que es David Beckham, que su historia es muy interesante, porque no tanto por David Beckham, sino por Victoria Beckham. Ujú. ¿No? O sea, en un anecdotario, cuando Beckham, aconsejado por su esposa, dice, no, ya el Madrid, qué padre, Ajá. nos vamos a ir a Estados Unidos a vivir, nos Sí. vamos a ir al Galaxy, y tu número ya no va a ser el 7, Ajá, va a ser el 23. No, el 23 lo tenía desde el Madrid. El 20. Pero bueno, ella le dice, ¿te quedas con el 23 o vas a agarrar el 23? Ajá. ¿Por qué? Porque es el número de Michael Jordan. Ok. Y tú vas a ser el Michael Jordan del fútbol. Sí. Así a palabras de Beckham, de Sí. Victoria Beckham. Sí, ¿no? ¿No? La visión de negocio de sí, ella. con Adidas, porque Y con Jordan Adidas. era con Nike y él se fue, era como el Exactamente. símbolo mediático de Adidas. Así es. Pero bueno, bueno, sin irnos a otro tema, justamente los jugadores franquicia, Ajá. empieza, Cuauhtémoc Blanco es de los primeros que se van para allá, Ajá. ¿no? Y justamente lo que buscan es tener un jugador, se empieza a crear este modelo de jugador franquicia. ¿Qué es el jugador franquicia? Es aquel futbolista que tuvo cierto éxito en su país o en otro equipo y se va a Estados Unidos como el representante, el portavoz de ese equipo de expansión. Sí. ¿No? Finalmente en Estados Unidos muchos equipos fueron de expansión, muy a la usanza del fútbol o del americano, me refiero, del béisbol, ¿no? Equipos que llegan a un nuevo estado y necesitan un jugador que jale al público para armar, pues digamos, La ese afición. ambiente, esa afición. Sí, Y como yo- lo fue Vela en el LAFC. En el- exactamente. Chicharito en el Galaxy. Y esos son los jugadores franquicia. Y Cuauhtémoc Blanco es de los primeros. Y entonces, ¿cómo atacas una población de N cantidad de mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos? Pues les pones a Cuauhtémoc Blanco. Y aparte en Chicago. Y ¿no? en Ajá. Chicago, que está... más, No, tiene no, más sí. mexicanos que en Naucalpan. Sí. ¿no? Y Entonces, fue exitoso porque les ha Claro. funcionado. En Estados Unidos el mercado de futbolistas mexicanos ha sido exitoso justamente Así porque es, sí. pues, tenemos gran cantidad de paisanos por allá, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. se ve toda esta expresión, toda esta importancia. Ya para irle cerrando un poquito al tema, pues comentar, ¿no? La relevancia que tiene hoy en día el fútbol en todas estas expresiones mediáticas, artísticas, ¿no? En las redes sociales, lo comentamos fuera del aire, el hecho de que Cristiano y Messi sean los personas más perfiles seguidas. con más followers, habla mucho del impacto que Claro. tiene el fútbol a nivel mundial. Y pues bueno, yo creo que podríamos coincidir en que el fútbol, más allá de las críticas que podamos tener, porque las hay, ¿no? Es un fenómeno que mueve masas, es un fenómeno que transmite mucha emoción y mucho sentir. Y sobre eso, para ir cerrando esta parte, ¿qué emoción o qué identidad tú percibes que México ya puede tener, ahora sí ya llegando a la fecha del 2026, del inicio del Mundial? Mira, yo creo que en México, como lo hace ratito, ahorita estamos a lo mejor un poco en otros temas, Ajá. pero en un mes yo creo que el parteaguas va a ser el partido contra Portugal, Ujú. ¿no? Y ahí sí ya, si lo llega a ganar México, digo, ojalá hubiera venido Cristiano, pero no, Sí, sí. no va a venir, por obvias razones. Pero yo creo que ahí México ya va a empezar a agarrar ese empuje que necesita, la afición. La afición, finalmente, creo que los mexicanos somos como muy fieles a nuestra selección, Ujú. ¿no? O sea, creo que más bien, aunque sepamos que ahorita está medios bajos, que no hay un jugador estelar, que el discurso narrativo ahorita no sea el mejor, creo que cuando llegue ese 6 de junio, si no me equivoco, jueves 11 de junio a la 1 de la tarde, ese jueves la ciudad se va a paralizar. Sí. La ciudad se va a paralizar porque todos vamos a estar ahí apoyando al equipo de todos, ¿no? Como se le conoce, como se le bautizó, o al Tri. Pero creo que México va a hacer un gran papel, va a ser una gran sede, eso sí lo creo.
Desafortunadamente no tenemos muchos partidos de alto impacto. La inauguración será la el más inauguración importante. es el más importante porque viene un Corea, Haití, vienen unas cosas ahí medias extrañas, que habrá gente, ¿no? Pero realmente no va a tener esa como relevancia. Creo que en Guadalajara está España. Ese sí es un partido de España-Uruguay, creo. Nos ha Ese- tocado en ese otras sedes partido- tocar. Y ese en va a Monterrey estar bueno. también. Monterrey Creo que también. tiene algunos. Pero en Ciudad Sí. de México, pues bueno, desafortunadamente no tendremos como ese impacto. Pero creo que la idea de dividir en las 3 grandes urbes, ¿no? Finalmente en Monterrey, Guadalajara y México, también equilibra muy bien las cosas, ¿no? Ujú. Y descentraliza, que creo que es algo muy importante. Aparte, grandes estadios, el de Monterrey, y digo, muy, muy, muy bonito. El de Guadalajara también nuevo. Sí. Y el Azteca con su manita de gato que se está poniendo, pues igual. Va a quedar, van a quedar vestir. bastante bien. Y yo creo que, como les comento, México va a ser una gran sede. ¿Qué papel vamos a hacer en el Mundial? Bueno, no lo sé, pero espero que sea bueno, ¿no? Porque pues, yo así soy como con mis Pumas, ¿no? Yo no pierdo la esperanza nunca. Ahí estamos apoyando. Y yo espero que la selección tenga un excelente papel. Y sobre todo, como lo comentamos, el impacto mediático que va a empezar a tener el Mundial, va a empezar a incrementarse ese impacto, Sí, ¿no? Eso sin duda. sin duda alguna. Pues vamos a pasar con la actividad de ping pong, si te Ping pong, parece. ¿Me maestro. ayudas? Sí, Ok. claro. La dinámica, pues es muy fácil. Es un concepto, una idea que vincules a las palabras que te va a comentar Lo Sebastián. primero que se le venga a la mente, maestro, Ok. una palabra. Muy bien. ¿Sale? A ver, fútbol. Fútbol es alegría. Ok, gol. Pues mis Pumas, ahí sí no hay otra. Mundial. Mundial, México. Narrador. Narrador, esperanza. Hay veces que los narradores sobre todo los del radio, Ok, sí. sobre sí, todo sí. los del radio. Saludos. Afición. Pasión, Y por último, cultura. fútbol. Ok, ahí está. Pues muy bien, maestro Adrián, de verdad, muchísimas gracias. No hay tiempo para explorar de todo, o sea, porque son demasiadas Sí. expresiones mediáticas, artísticas, culturales, pero creo que ha sido una muy buena recopilación, un buen resumen de la relevancia que tiene el fútbol en la cultura, en los medios, y de verdad estamos muy agradecidos que nos hayas acompañado en este episodio de Modo Suayet. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, en verdad, a los dos, a Suayet, a todo el equipo que les acompaña. Con mucho gusto, pues, para hablar de temas de fútbol y de cultura. Muchas gracias, y las veces que sean necesarias. Faltaban muchos temas, como dices. Sí. Faltó hablar de teatro, faltó hablar de, bueno, N cantidad de A cosas. lo mejor después podríamos poner una segunda parte, vamos a Una ver parte cómo dos. fluyen las cosas, pero sí, faltaron algunos temas, ¿no? Sí. De antemano, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, maestro, por venir. Pues el Departamento de Extensión Cultural ahí también ya poniéndose futboleros, ahí está la invitación. Y la invitación también a que nos sigan en las redes del SUAYED, ¿no? El Facebook, por supuesto, para las actividades académicas, en el YouTube del SUAYED, donde se publica este podcast, y también en Spotify, donde también estamos ahí con estos audios para que nos escuchen si prefieren en el carro, más cómodo, pues ahí está Spotify. Y pues nos vamos, Sebastián. Nos vamos. Esto fue En Modo Suayet, el podcast de la comunidad del Suayet de la FES Acatlán. Vámonos. Hasta la próxima. Gracias a todos, nos vemos.